Y ahora les quiero presentar a Christian Duverger. Es un privilegio para nosotros escuchar esta charla el día de hoy, titulada Cortés y el Mestizaje. Les pido un fuerte aplauso para Gracias. Buenas tardes. Es un gran honor. Desapareció la. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Y es un gran placer, un gran honor estar con ustedes aquí en León, en este Instituto Oviedo. Y es un honor hablar en presencia de su director y Juan Antonio García, aquí presente con todo su equipo y pedagógico. Hace un gran trabajo aquí en León. Aquí estoy también en presencia de mi amigo Emiliano Gironella. Acabamos de tener una plática en la escalera y aquí están las pinturas que pertenecen a un libro que escribí. Entonces es un ejemplo de colaboración entre un historiador, soy historiador, un escritor y un pintor. Entonces este libro que salió durante la pandemia y salió con esas ilustraciones que están aquí, que son los originales, y tenemos otros proyectos con Emiliano Gironella, y creo que es importante porque el arte es un elemento de la suavización de la historia. Y cuando se toca el tema de la historia de México, a veces se presenta la historia como una historia de violencia y una historia conflictiva, y creo que 500 años después de la conquista todavía no se ha entendido lo que pasó. Entonces, si me autorizan, vamos a consagrar ese momento a intentar entender lo que pasó en 1519-1521. Es fundamental para hoy ser mexicano y entender lo que pasó. Y los españoles finalmente descubren por una cierta forma de suerte y América con Cristóbal Colón, que no es un español sino un portugués, que ofreció sus servicios a la corona de España, y entraron los españoles en las islas, en primer lugar en Santo Domingo y luego en Cuba. Y Cortés pertenece a la primera generación de españoles que se trasladaron en las islas. La verdad es que en las islas y es un mundo muy limitado, y no hubo mucha expansión durante una generación. Cortés llega en 1504 en Santo Domingo y va a pasar luego en 1511 en Cuba, y de Cuba va a preparar su expedición a México. ¿En cuál contexto? Hubo un primer intento de exploración en 1517, un segundo en 1518, y Cortés va a organizar su expedición en 1519. ¿En cuál contexto? No había, eso es importante, no había voluntad de España de extender su presencia en la tierra firme, el continente, lo que se llamaba tierra firme. Y las expediciones de Córdoba y de Grijalva, 1517-1518, y tienen por objeto de conocer y intercambiar, hacer trueque, lo que se llamaba en la época trueque, intercambiar mercancías, etcétera, productos. Y había prohibición de hacer colonización, ¿no? De colonizar, de extender la presencia española. Y finalmente Cortés entendió que había una lógica
detrás de la prohibición de la extensión, había una lógica de la extensión. Y Cortés tomó conciencia en 1515, tomó conciencia de que había un problema entre los nativos y los españoles, y que había una incomprensión entre los dos mundos, el viejo y el nuevo, y que sufrían los pueblos. Eso es una absoluta realidad histórica. Y la cohabitación entre los españoles y los nativos fue conflictiva. Y Cortés tuvo una idea, es hacer él mismo la conquista de México para evitar que sean otros españoles y sin preparación moral y mental que lo haga. Entonces fue una especie de carrera de velocidad para ser el primero a entrar en México para evitar que sean los otros. Por ejemplo, los de Diego Velázquez, que en la época era el gobernador de Cuba. Entonces, decidió hacer la tercera expedición desde Cuba en 1519 sin armas. Entonces, a veces se utiliza la palabra conquista, pero ¿qué es una conquista sin armas? Y quiero decir que no llevó básicamente Cortés, no había ejército, no había armas. No había ejército porque llega con 500 hombres, 500. No es la definición de un ejército. Y un ejército de la época, vamos a decir, durante las guerras de Italia, entre Francia y España, y había 25.000, 30.000, 50.000 guerreros, soldados. Entonces, eso se dice guerra, ¿no? Cuando estamos a este nivel de ejército. Y no hablo de la antigüedad, donde conocemos y campañas en Persia, donde había 500.000 soldados, ¿no? Que se enfrentaron. Y en la antigüedad prerrománica y románica. Entonces, hay que entender que 500 personas es absolutamente nada, no es una tropa de invasión. Y sin armas, y 16 escopetas. Cortés llevaba 16 escopetas. La escopeta de la época, que se llama arcabuz, es un arma muy primitiva, es un arma de guerra, sí, eso sí, fue inventada como arma de guerra, pero es un arma muy primitiva. Y se pone el polvo por la boca del cañón. Luego hay una mecha exterior y hay que encender la mecha para encender el polvo para generar la explosión que tiraba una bala de este tipo, una bala de 2 gramos, 3 gramos, entonces una pequeña bala a 20 metros. Y el hecho de que la arma tenía una mecha exterior significa que no se podía utilizar bajo la lluvia, porque no se puede encender el polvo. Entonces y además es un arma pesada que necesitaba una horca. Entonces había que instalar la horca para sujetar el cañón y luego intentar y dar fuego al polvo a través de la mecha. Entonces es un arma prácticamente inoperante y bajo la lluvia no se puede utilizar. Entonces son 16. Entonces es un equipamiento absolutamente simbólico. Había 12 pequeños cañones, uno por barco, era para la defensa de los barcos, de los 12 barcos que participaron a la expedición. Y finalmente había unas ballestas, que es una especie
de arco horizontal, con un poco más de mecánica que el arco que se utiliza aquí de manera vertical, pero no es un arma que específica que se utilizó efectivamente en los campos de batalla, pero que no tiene mucha eficiencia. Y es todo. Entonces, finalmente llegaron con sus espadas y sus cuchillos, pero la espada hay que saber que no es un arma de guerra, es un arma que cada quien tenía para su propia protección. Y durante muchos años, ¿no? Hasta el siglo XIX se utilizaba, pues, hasta la Revolución Francesa se utilizaba la espada como un arma de protección personal. Nunca fue un arma de guerra. Y eso es importante. Entonces, esa tropa entra en México. Y finalmente, en abril, en Veracruz, y en noviembre del mismo año, Cortés entra en Tenochtitlán y prácticamente sin librar ninguna batalla, porque no tiene la capacidad de librar una batalla. Entonces, ¿cómo pasó? Hay que entender el milagro, ¿no? ¿Cuál es el milagro? ¿Cómo esos 500 españoles llegaron hasta Tenochtitlán prácticamente sin usar ningún arma? El secreto se llama el mestizaje. El mestizaje es una idea que no existe en el viejo mundo. Es un hecho, puede existir el mestizaje, ha podido existir, pero no hay teoría del mestizaje, no hay ubicación filosófica del mestizaje. Es algo que no pertenece a la cultura del viejo mundo, pero pertenece a la cultura del nuevo mundo y a la cultura mesoamericana. En Mesoamérica lo que pasó es que durante milenios y los sedentarios, que eran agricultores, dieron la acogida a los nómadas que entraron en el territorio, que en México llamamos chichimeca. Esos chichimeca son grupos. Normalmente esos grupos de chichimeca son de 80, 100, 120, a veces 200. Lo que significa que con 500 Cortés es un poco arriba de la norma de las migraciones prehispánicas, pero está en el marco. Y esos chichimecas entraban en el territorio de los sedentarios y solicitaban su integración al sistema agrícola. Entonces, eso fue la dinámica de los 25 siglos de la cultura mesoamericana. Para mí, y porque además de ser historiador me dedico a hacer arqueología, y por ejemplo antes del COVID yo terminé 10 temporadas de excavación en Monte Albán, entonces como conocedor del mundo prehispánico y puedo opinar. Esa Mesoamérica sedentaria existe desde 1200 a.C. Es el momento donde realmente todo el territorio está dividido en ciudades, que en náhuatl se llaman Altepetl, y eso pues cierre de una cierta manera el territorio. Pero ni modo, entran los chichimecas, que normalmente entran del norte hacia el sur y solicitan su integración en un movimiento perpetuo que duró, vamos a decir, 3.000 años, ¿no? Nada más que en 1200 a.C. ya no hay lugar para instalarse sin pedir permiso. A partir de 1200 a.C. hay que pedir permiso a las ciudades que existen y que han distribuido los campos de cultivo, las milpas. Entonces,
Este proceso se llama mestizaje. Había una tradición, como los sedentarios por definición no se pueden mover, no son migrantes, y veían la llegada de grupos exteriores como una bendición y como una aportación en términos de aportación genética para renovar el patrimonio genético del grupo, etc. Entonces, hubo una buena aceptación de este movimiento de población y hubo una integración. Y el símbolo de la integración era que cuando se presentaba el grupo de chichimecas, los sedentarios ofrecían mujeres a los esposas, a los jefes del grupo chichimeca. Eso funcionó durante 25 siglos de la Mesoamérica histórica que conocemos. Pero eso lo conocía Cortés. ¿Por qué? Porque las islas pertenecen a Mesoamérica y también es un elemento muy importante entender eso. Entonces, cuando Cortés radicó, como lo explicó, 15 años en las islas, de 1504 a 1519, 15 años, y en 15 años alguien un poco curioso, inteligente, puede llegar a la comprensión del universo en el cual está viviendo, está radicando. Entonces, Cortés conoce todos los detalles de la vida mesoamericana, sabe cómo funciona Mesoamérica. Entonces, decidió hacer una operación de integración en el marco existente. Lo que no tiene nada que ver, lo ven, ¿no? Como a una guerra de conquista y vista desde el punto de vista del mundo europeo. Entonces entró y hubo, cuando al momento, dice prácticamente sin librar batalla, hubo una en Centla. Y Centla, que hoy se llama frontera, porque es una frontera, y entre el mundo, vamos a decir, bajo control de México, Nahua bajo control de México, y otro mundo que es Nahua, pero donde también se hablaba el maya, y eso es la frontera. Y cuando desembarca Cortés en Centla, del lado, vamos a decir, mexicano, Nahua y mexicano, bajo control de México, Tenochtitlán, y recibe un rechazo fuerte a base de flechas y a base de una oposición física. Entonces esos 500 españoles tienen que enfrentarse con entre 15.000 y 20.000 guerreros indígenas. Eso fue la única batalla realmente que tuvo que librar Cortés. La ganó con los caballos, eso también es un elemento histórico. La sorpresa del caballo hizo que... el caballo es un arma de guerra, pues yo tendría que decir eso, y hablé mal diciendo que no había otras armas de guerra. El caballo es un arma de guerra. Y la posesión de un caballo era una obligación en la aristocracia española, porque los señores tenían que ir a la guerra con su caballo. Era una aportación del sector privado, hoy diríamos, al sector estatal, ¿no? Entonces, el caballo sí tiene una dimensión militar. Y nada más que la idea de Cortés no era introducir caballo para hacer la guerra, sino para poder caminar más fácilmente. Pero se puede utilizar un caballo como arma, y lo usó Cortés una sola vez, así, en Centla, y ganó físicamente la batalla, lo que significa que el encuentro se terminó con la paz. Y a partir de este momento, Cortés entra en la lógica mesoamericana y en Centla recibe ofrendas
que son y ofrendas de mujeres. Como se sabe, en Centla Cortés va a recibir entre las 20 mujeres que ofrecen los caciques de Centla, va a recibir a Malinche, que es miembro de esa ofrenda de 20 mujeres. Y a partir de este momento, Cortés entra en la lógica mesoamericana. Luego, entra entonces sin fuerza en México, encuentro con Moctezuma y 6 meses después, expulsión. ¿Por qué? Expulsión es lo que conocemos como Noche Triste. ¿Por qué? Porque en el periodo entró otro grupo de españoles. Lo conocemos como el grupo que vino encabezado por Pánfilo de Narváez. Y Narváez lo mandó el propio gobernador de Cuba, que se llamaba Velázquez, ya lo nombré. Y este Velázquez se enojó de Cortés porque Cortés, antes de ser conquistador de México, era alcalde de Santiago de Cuba, alcalde, y alcalde electo, lo que significa que Cortés no tenía su poder en Cuba de su nombramiento como ayudante del gobernador, pero de su elección como alcalde de Santiago. Y cuando llega en México, organiza su elección como capitán general del grupo después de la fundación de Veracruz, la fundación del ayuntamiento de Veracruz. Entonces vemos que Cortés maneja una legitimidad que es la elección y al lugar de la legitimidad por nombramiento o por dedazo, como se dice aquí en México, que fue la tradición de la monarquía. Entonces vemos que Cortés tiene un pensamiento muy peculiar, es un republicano, vamos a decir, es no sé si demócrata es un poco es fuerte, creo que no es lo más adecuado, pero tiene la idea de que la elección es un sustituto más fuerte de legitimidad que el nombramiento monárquico. Y el que llega en Veracruz, Narváez, es lo contrario. Y como lo acabo de explicar, está favorable Cortés al mestizaje, a la integración y al mestizaje de las sangres y mestizaje cultural. Y los que llegan con Narváez es lo contrario, son partidarios de la fuerza, son partidarios de la colonización. El grupo, que es un grupo enorme, 18 barcos, lo que es una inversión enorme, y 18 barcos, 1.200 soldados, con su familia, con esposas y niños. Lo que indica que hay una voluntad de colonizar, lo que no era la idea de Cortés, que llega sin mujeres, únicamente los 500 españoles que vienen con Cortés llegan sin esposas, porque Cortés quiere integrarse a través del mestizaje, porque sabía que recibiría él ofrendas de mujeres como incitación a quedarse en el lugar. Entonces, Narváez llega con violencia, con armas, con esposa y hijos, y en otra perspectiva, que no es la perspectiva de la integración en un mundo preexistente, es la idea de transformar el mundo mexicano en una especie de extensión del mundo ibérico. Eso enoja a la vez Cortés y enoja mucho a Moctezuma. Y porque Moctezuma, que dio su aceptación a la entrada de Cortés, siente que es una especie de trampa y que finalmente Cortés vendió
una idea que no se cristaliza en la realidad y de una cierta manera Moctezuma considera que es un arreglo entre ellos. Aparentemente hay un discurso de integración de Cortés y finalmente los españoles mandan armas, familias, etc. para apoderarse del territorio. Esta llegada de Narváez va a generar el conflicto. La noche triste se explica por la llegada de Narváez, que es otra vez otra visión de la toma de posesión del país. Entonces Cortés está mal y va a subir su expulsión después de la noche triste, porque finalmente los indígenas deciden de no hacer la separación entre los buenos y los malos. Todos se van a volver malos y transformar en malos, en inmigrantes violentos. Entonces rechazan la integración del grupo de Narváez y por extensión rechazan la presencia de Cortés. Entonces Cortés huye y Cortés va a necesitar ir a Tlaxcala, donde tiene la posibilidad de consolidar su alianza con Tlaxcala, que es la segunda potencia de Mesoamérica en la época. Y no hay diferencia cultural entre Tlaxcala y México. Se habla el mismo idioma, pues el nivel cultural, de desarrollo cultural es igual, etc. Y era sencillamente una especie de conflicto histórico entre el oeste y el este de los volcanes, pero de hecho el poder sobre el altiplano lo tenía México Tenochtitlán. Entonces había una especie de competición, de carrera para el poder y el control del altiplano con Tlaxcala. Es importante para Cortés recuperar el apoyo de Tlaxcala, y con el apoyo de Tlaxcala Cortés va a intentar apoderarse de México Tenochtitlán. Hay que decir una verdad, y técnicamente, después de su expulsión de México, Cortés no tenía mucha fuerza, ni en hombres ni en caballos. Se queda con solamente 25 o 26 caballos, y lo que es poco, vamos a decir, y su tropa no tiene mucho ánimo para seguir en un combate, porque finalmente aceptaron entrar en México para encontrar esposas locales y fundarse en el mundo indígena, pero es otra cosa, y transformarse en soldado, y 500 o 600 son 1000 al final, después de la noche triste, poco menos, ¿no? Entre 800 y 1000, pero no pueden apoderarse de una capital, México Tenochtitlán, que cuenta con 350,000 habitantes. 350,000 habitantes. Agregó Tlatelolco, para los que conocen. Había Tenochtitlán y otra isla que era gemela, ¿no? Que era Tlatelolco, pero si agregamos todo eso, 350,000 habitantes. Pregunta: ¿cuál es la ciudad más grande en la época en Europa? La ciudad más grande de Europa era Sevilla, y hay una discusión entre historiadores para saber si estamos a 35,000 habitantes o unos dicen 60,000. Es la ciudad más grande de Europa. Entonces, París, por ejemplo, 25,000 habitantes. Londres, 25,000 habitantes. Madrid no existe. Y en Italia, las ciudades grandes, como Venecia, 15,000 habitantes. Alemania, ya no hay ciudades. Nuremberg, por ejemplo, menos de 10,000 habitantes. Eso nos explica algo, es que 350,000 habitantes en Tenochtitlán es enorme. Si agregamos la población de toda la cuenca de México, llegamos a 3 millones de habitantes. Entonces,
si deseamos conservar la palabra conquista, es una conquista muy extraña, ¿no? Porque este grupo de Cortés de 1000 personas, vamos a decir entre 800 y 1000, ¿cómo pueden tomar el poder en México? ¿Cómo pueden recuperar la situación? Y la verdad es que fue la presión de Tlaxcala y los combatantes durante la caída de Tenochtitlán, y básicamente fueron los españoles que participaron, pero fueron los 150,000 guerreros de Tlaxcala que apoyaron a Cortés. Pero cuando tenemos 150,000 combatantes de Tlaxcala y 800 españoles, es más una guerra de los tlaxcaltecas contra los mexicas que la guerra de los españoles contra los mexicas. Entonces, gracias a esa finalmente victoria, el apoyo de Tlaxcala, Cortés se apodera de México. Y una vez, entonces es la famosa fecha 13 de agosto de 1521, es la renuncia de Cuauhtémoc, que finalmente intenta escapar y no lo pudo, entonces es capturado y finalmente se apodera de la ciudad Cortés con sus aliados tlaxcaltecas. Y luego, ¿qué va a hacer Cortés? Va a organizar su idea, va a adaptar el mestizaje prehispánico a otra forma de mestizaje que permitiría a los españoles de convivir con los indígenas. Entonces va a regresar los tlaxcaltecas a Tlaxcala, va a decir gracias, ya no necesita su ejército, pueden regresar a Tlaxcala, vamos a cooperar, pero ahora me quedo yo en México. Y Cortés va a instalar un mestizaje inspirado en lo que existía en el mundo prehispánico, pero lo va a adaptar a la nueva situación. Y de eso nace el mestizaje que tenemos en México. De este momento, de la victoria de Cortés aliado con los tlaxcaltecas en 1521, y Cortés inmediatamente va a desarrollar una integración de los españoles al sistema de poder local. No va a ser al revés. A veces hay una lectura que explica que inmediatamente Cortés va a organizar instituciones de tipo española. No, si se lee bien la historia, Cortés va a entrar en guerra contra la corona. La corona quiere aprovechar la victoria de Cortés para instalar instituciones españolas y Cortés dice no, sería un error, no estamos en situación de hacer eso y no es lo que quiero. Yo lo que quiero es organizar la fusión de los dos mundos. Y lo logró, y la verdad es que lo logró porque México es uno de los únicos países con Brasil, ¿no? Son dos, que lograron organizar un mestizaje. En los otros países de América Latina el desarrollo de la situación ha sido que las comunidades se desarrollaron de manera mucho más separadas. En México hubo una fusión, pero la fusión la explica lo que acabo de decir del poco número de españoles presentes. Entendemos que al final del siglo XVI, tener 6,000 españoles en todo México más América Central es muy poco, pero es igual en los otros países. En Colombia, al finales del siglo XVI, tenemos 3,500 habitantes, pues no sé si en Colombia, pero en Santa Fe de Bogotá tenemos 3,000, entre 3,000 y 3,500 españoles, y en Lima, en Perú, tenemos también 6,000 como máximo, lo que significa que la presencia española siempre fue poca, pero Cortés
decidió de organizar un mestizaje. Y el mestizaje más espectacular fue el mestizaje religioso. Eso fue realmente la firma de Cortés en México. Cortés decidió de reorganizar a la vez la religión indígena y la religión cristiana de la época. ¿Qué quiero decir? El problema de la religión indígena es el sacrificio humano. Como prácticamente en todas las religiones hay un sacrificio humano, y como había un sacrificio humano simbólico en la religión católica, que es el significado de la misa, que es la reactualización del sacrificio de Cristo, entonces decidió jugar con eso y imponer el cristianismo con su conmemoración del sacrificio humano de Cristo al lugar de la realidad del sacrificio humano. Y eso funcionó. Eso funcionó ¿cómo y por qué? Porque Cortés pertenece a una familia potente de España. A veces se dice que era pobre, etc. No hay que creer eso. No viene de una familia pobre, viene de una familia que perdió una batalla política al momento de la guerra civil en España entre las dos facciones, una que quería apoyar a Portugal y la otra que quería apoyar a Aragón y desarrollar la guerra contra los musulmanes, y el bando favorable a Portugal quería controlar los mares y el océano y organizar el comercio mundial, ¿no? La globalización de que habló Emiliano al rato. Entonces, en este momento, Cortés tiene sus contactos y hay un grupo de franciscanos patrocinados por la familia de Cortés, que se llama la familia Monroy, porque Cortés se llama en realidad Monroy, Cortés de Monroy, o Monroy así, y el linaje paterno se llama Monroy. Es un muy vieja familia francesa que vino para apoyar a los españoles en la guerra contra los musulmanes, y en el siglo XI, entonces su familia entró en el siglo XI, es una vieja familia que tiene mucho poder, y son los mecenas de un grupo de franciscanos del convento de Belvis, que esto es Extremadura. Y finalmente Cortés llamó a 12 franciscanos del convento de Belvis, que era, vamos a decir, sus franciscanos, los franciscanos de su familia, y ha podido tener la autoridad para explicar a los franciscanos qué era posible hacer. Y esos franciscanos llegaron en 1524, en octubre, lo que es rápido. Cortés eliminó la posibilidad de la entrada de la iglesia secular, vamos a decir los curas, y no deseaba que sea esa iglesia que no tenía la capacidad intelectual de entender la situación. Y esos franciscanos, que eran inteligentes y disponibles para tener otra mirada frente a los indígenas, esos franciscanos decidieron dos cosas, para resumir, ¿no? Porque si no, podemos pasar toda la noche contando la historia de la conversión de los indios, pero dos cosas. Uno, llegaron y aprendieron los idiomas de los indígenas, lo que no tiene nada que ver con la idea de la conquista. El español no se impuso en América Latina, sino en México de toda manera, que es la cosa que conozco mejor que los otros países. El español se impuso al final del siglo XVII como idioma vehicular, si no se hablaba los idiomas indígenas. Entonces, los franciscanos deciden, uno, aprender.
Dos, entender cómo funcionaba la sociedad indígena, cómo funcionaba el culto. Hay que saber que Cortés entonces se apodera en 1521 de México. Tiene que sufrir un pleito, pues siempre existe la envidia, entonces si en materia política hay competidores, ¿no? Entonces tuvo que sufrir un pleito y la acusación del pleito, básica, hay dos acusaciones, es que mató a su esposa española, pues no va a contar todo eso porque sería una paréntesis enorme, y no construyó ninguna iglesia. Entonces, a finales del año 28, sabemos que no hubo ni una iglesia construida. ¿Por qué? Porque los franciscanos toman su tiempo para entender y para inventar una manera de convencer a los indígenas de abandonar el sacrificio humano. Y finalmente lo lograron. Entonces Cortés y los franciscanos de Cortés, apoyados a partir de 1529 por otro grupo de 40 franciscanos, entre los cuales vino Bernardino de Sahagún, muy conocido aquí por sus crónicas. Entonces esos franciscanos de la primera hora llegaron a una especie de equilibrio entre la doctrina cristiana, con la libertad individual, etc., y la religión local, indígena. Por eso, y lo lograron, lo hicieron bien, porque nunca, la verdad es que una misa, vamos a decir, en 1535, en un convento franciscano, no se asemejaba a una misa en la Catedral de Toledo en España. Era cosa diferente. Se bailaba, se cantaba himnos en náhuatl, etc. Pero nunca fue considerado la producción de esos franciscanos como herética. A veces la iglesia decreta lo que es herético, lo que no lo es. Entonces fue considerada como la verdadera religión cristiana, pero fue una religión adaptada. Y para terminar con un ejemplo, los conventos que se construyeron aquí en México entre 1532, el primer convento construido fue el de Huejotzingo, que es una obra de arte magnífico. Si no conocen Huejotzingo hay que ir a ver. 1532, y el último de esa serie, 1572. 72, este momento es la llegada de la Inquisición española en México y se quita un poco la libertad de esos primeros franciscanos y agostinos y dominicos que cristianizaron a los indios. Pero entre este momento tenemos más o menos como 200 conventos, un poco menos en 1572. Todos esos conventos utilizan, una arquitectura original que no existe en España, es una adaptación de la arquitectura de lo que es un convento en Europa, una adaptación a las creencias locales. Y todo lo que hay, el claustro es la única cosa que se asemeja, pero la iglesia es muy diferente, el gran patio, las capillas y en las 4 esquinas, la cruz arterial, etc. Todo es la invención de los franciscanos para replicar, era un modo de organización del territorio y sagrado de los indígenas. Entonces, todos esos conventos, inventaron un modelo original que hace la grandeza de México, porque esos conventos, esas iglesias de la época son únicas en el mundo. Y dos, el contenido se puede leer en las dos tradiciones. Entonces publiqué un libro hace no sé cuántos años, un libro que se llama Agua y Fuego. Es sobre el arte sacro en los conventos. Hice una selección de 60 conventos
Y esa selección enseña que las obras de arte se pueden leer en las dos convenciones, la católica, porque todo lo que está representado es católico, y finalmente hay otra lectura que es absolutamente indígena. Y el libro se llama Agua y Fuego, y hablaba del rato de Huejotzingo, porque el portal de Huejotzingo, la entrada, hay arcas. Eso es una cosa importada, vamos a decir española. Pero el pilar central viene la representación del fuego nuevo del siglo azteca, de los 50 años del calendario pagano. Y sobre las arcas viene de un lado la representación del fuego y de otro a la manera indígena y sobre el otro el agua. Y agua y fuego es el nombre de la guerra sagrada que termina con el sacrificio humano. Entonces vemos cómo en México se agregaron las dos tradiciones en un monumento. Por eso considero que el arte suaviza, el arte es lo que permite y permitió históricamente la fusión de las culturas. En este monumento de Huejotzingo, pero hubo mucho más, como lo explico, y prácticamente en todo el territorio se desarrolló esa tradición, y se combina unos rasgos que nos vienen de España y otros que vienen de la creencia, de la fe cristiana, y por otra parte se desarrolla un tratamiento artístico que pertenece, vamos a decir, 100% al mundo indígena. Entonces, creo que con esos elementos podemos entender mejor lo que ocurrió, y eso también la lección de la historia nos permite entender el presente, porque en el debate que hoy tenemos en México con España, etc., creo que hay una gran confusión, y la historia nos permite entender lo que pasó exactamente, y eso nos ayuda a leer la actualidad. Entonces, vamos quizá a parar aquí, porque ya hablé mucho, como siempre, demasiado quizá, pero no quiero cansarles, y si hay unas preguntas, estoy en la mejor disposición para intentar contestar. Gracias. A ver, hay muchas. Empezamos con las mujeres. Ale, ándale. Por favor, Sofía. Se dice que Hernán Cortés estudió en la Universidad de Salamanca Derecho, ¿eso es cierto? A ver, y la verdad es que se oye muy mal con el cubreboca, a ver si puedo entender mejor. Se dice que Hernán Cortés estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, ¿eso es cierto? Sí, hizo sus estudios, hizo lo que se puede aparentar a una preparatoria, y en el marco de la Universidad de Salamanca, y luego hizo 2 años, entonces, y la preparatoria es algo entre el ciclo secundario y la universidad. Hizo un ciclo de tipo preparatoria, más 2 años, que es el bachillerato en leyes. ¿Por qué estudió en Salamanca? No sé si la parte que llamó preparatoria era común o no, pero como recibió una formación en Medellín, el lugar donde nació, una formación con un preceptor, lo que era la tradición en las familias ricas, porque pagar un preceptor para un niño, pues eso es un costo, pero recibió una muy buena formación, y en su familia se hablaba el latín, y uno de sus tíos, que era el esposo de
media hermana de su abuelo, y era profesor de la Universidad de Salamanca. Entonces, y vivió en la casa de su tía, y para la pequeña historia judía, y eso lo sabemos porque pues, hay muchos escritos sobre todo eso por la Inquisición, etc. Pero el mundo intelectual es judío en España. Hay que entender que la expulsión de los judíos, 1492, y es reciente, ¿no? Históricamente el mundo intelectual es muy judío, son muy sabios. Y entonces el esposo, no sabemos, pero el esposo, que es profesor de Salamanca, era profesor de latín, y Cortés vivía en su casa. Entonces la regla era de hablar latín en lugar de hablar español. Entonces, y uno es un hombre, Cortés fue educado, bien educado, y en Salamanca pasó seguramente 3, 4 años, 5 quizá, y salió con un título de bachiller en leyes, lo que es lo equivalente de 2 años, pero en la época no es tan... Era una buena preparación. Hay que entender que luego había una licencia, una maestría, según, que era más bien para dedicarse a la docencia, y el doctorado también era un examen profesional. Entonces Cortés no tenía el gusto de transformarse en profesor, en catedrático de la Universidad de Salamanca. Entonces salió joven, pero con un título. Y se nota que hay muchas referencias en sus obras al latín y a su conocimiento de las leyes. Había yo vi 2 otras, sí. Voy a retirarme un poco para... me gustaría plantear una perspectiva diferente a la manifestada que acabo de escuchar, que es común para, sobre todo, el Colegio de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ese sentido me gustaría mucho conocer su opinión al respecto. Usted menciona que Cortés tiene mentalizado, o al menos de manera consciente, este proceso de mestizaje, que ha tenido la oportunidad de experimentarlo a lo largo de 15 años, que es relativamente la estadía en esta isla que es Cuba. Comúnmente en la academia se maneja que Mesoamérica comprendía pues, todo lo que es el altiplano central del actual México, parte de Centroamérica, pero sobre todo de la zona del Pacífico, pero no está considerada Cuba, y entonces esto me alimenta y me nutre, porque entonces puedo considerar que Cuba parece ser que también pertenecía a Mesoamérica. Ese sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento es el siguiente. Comúnmente se explica que este proceso de mestizaje en buena medida se posibilitó gracias al rescate de un prisionero que estaba en la zona maya, que para ese momento parece ser que ya no tiene este esplendor, que es de Jerónimo de Aguilar, que va a ser recuperado, y este le va a servir en un primer instante como traductor del maya al español, y en un segundo momento Comalinzi o la Malinche, que le va a posibilitar la traducción en otras. Entonces se dice que el contar con estos 2 elementos humanos dio luz a Cortés para poder identificar los usos y costumbres de la zona. Pero bueno, ahora escucho que parece ser que esta experiencia previa a Cortés le ha apoyado para tener más conciencia. Algo que me pregunto es, en esa época en Cuba, la población natural, que hasta el momento no identificado que haya centros urbanos, pero todavía está o persiste en Cuba para esa época de Cortés. Y finalmente, lo último que me gustaría tal vez en ese sentido mencionar es, o preguntar, en alguna de las cartas de relación de Hernán Cortés se puede identificar esta conciencia del proceso de mestizaje que quiere llevar a cabo. Muchísimas gracias. Entonces son 2 o 3 cosas. Y sobre
El problema es que mi trabajo, estoy muy contento de estar frente a alumnos y estudiantes porque la juventud es importante para mí, para la transmisión de mi mensaje de historiador. La historia que tenemos aquí en México es la de la leyenda negra que podemos fechar de 1823, es el inicio, que es la Declaración Monroe, y durante los 20 años siguientes se hizo una lectura de la historia de Cortés, que llamamos la leyenda negra, pero todavía existe. En esa leyenda negra no viene ninguna reflexión. Por ejemplo, el problema de Aguilar, este español que participó a un intento de viaje hacia la costa de América Central y naufragió su barco y vivió en la costa de lo que es Quintana Roo. Bueno, entonces este Aguilar que recuperó Cortés, y la verdad es que no tenía ningún interés para Cortés, lo hizo por humanidad y por asistencia a los españoles cautivos. Pero técnicamente, y Aguilar no fue el intérprete de Cortés. ¿Por qué? Porque Cortés habla náhuatl. Cuando llega a México, habla náhuatl. No es un hombre que se dice voy a conquistar y voy a aprender el español a 25 millones de habitantes. Han entendido con mi presentación que eso era imposible. Y también expliqué en mi presentación que las islas son partes de Mesoamérica. ¿Cuál es el idioma que se habla en cualquier parte de Mesoamérica? El náhuatl. Es el idioma vehicular, como el griego en el mundo antiguo, o el latín y después del griego. Y hay que saber que el latín fue un idioma de comunicación de muchos pueblos hasta la Primera Guerra Mundial. Hay que saber que en Francia había que redactar su tesis doctoral en latín hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo equivalente del latín, de la antigüedad del Viejo Mundo, es el náhuatl, que es un idioma de cultura y vehicular, los dos. Entonces es el idioma de los comerciantes, de los posteca, y es el idioma culto. Además se hablaba el taino y el macori, que son los dos otros idiomas de las islas, pero la situación de hablar varios idiomas es una situación natural en Mesoamérica. Cada quien habla por lo menos 2 o 3 idiomas. En zona náhuatl siempre se habla otomí, todos los náhuatl hablaban otomí, y los otomí hablaban náhuatl, y los maya hablaban náhuatl, etc. Esa visión que a cada territorio pertenece un idioma es una visión que nos viene del siglo XIX europeo, de la balcanización de Europa y de la construcción de los estados-naciones, pero es una idea muy reciente, decimonónica. En la época se hablaba náhuatl en toda Mesoamérica, se hablaba náhuatl en Cuba, se hablaba náhuatl en Santo Domingo. Entonces, imaginamos un Cortés que hizo sus estudios en Salamanca, que es un hombre inteligente y nadie lo va a reprobar eso. Imaginamos que va a pasar 15 años en un mundo donde no se habla español, sino el taino y el náhuatl. Cortés hablaba taino perfectamente y hablaba náhuatl perfectamente. Después de 15 años, no. Entonces, técnicamente, llega con su conocimiento del mundo náhuatl y con su conocimiento del mundo del idioma náhuatl. Por eso no le interesa mucho la zona que llamamos Maya, donde estaba Aguilar, y va inmediatamente a Centla, que es la frontera del imperio de Moctezuma. Y eso elimina el poder de Aguilar.
Uno, eso Cortés hablaba. Dos, llegó con sus intérpretes. ¿Por qué? Porque el uso de los intérpretes es la regla en Mesoamérica. El emperador, el Tlatoani, nunca habla directamente a un interlocutor. Siempre hay una portavoz, una persona que habla en su lugar. Entonces, Cortés no podía hablar como jefe. Se posicionó como otro Moctezuma, otro Tlatoani. Entonces, como el jefe nunca habla directamente, él tenía la necesidad de tener lenguas, ¿no? Como se dice en la época. Entonces, Cortés llegó con sus intérpretes, nahuatlatos, de Cuba. No era difícil, porque cómo se hablaba, como lo explicó. Pero hay que entender, hay que entrar en la lógica de la época y se hablaba náhuatl, él hablaba náhuatl, pero llegó con sus intérpretes. Y la historia de Malinche, porque llegamos a Malinche, que es un tema importante, llega ahora. A un momento dado, Malinche, que hablaba maya y náhuatl, como prácticamente todos los mesoamericanos, y Malinche se acerca de Cortés para explicar que hubo errores de traducción por parte de los intérpretes de Cortés. Los nahuatlato, no sé si eran taino o que hablaban náhuatl o realmente mexicanos que radicaban en las islas, eso no lo sabemos. No, pues un día quizá lo sabremos, pero por el momento. Entonces se acerca de Cortés y explica que hubo un error y que es importante y cuidar un poco lo que se dice, por qué, etc. Entonces fue una manera para Malinche de acercarse y finalmente, como era muy guapa, como se sabe, eso es la historia también, era magnífica mujer, de gran belleza y además de gran inteligencia. Entonces Cortés decidió utilizarla como lengua, como intérprete. Y luego, eso es algo que voy a explicar nuevamente en otro libro que estoy terminando. Y Cortés va a utilizar la figura de Malinche como una figura femenina y va para valorar la dimensión femenina del mundo mesoamericano. Y había una falta de reconocimiento de la mujer en el mundo náhuatl, en el mundo mexicano. Entonces Cortés va a decidir dar importancia a la mujer y al presentar Malinche a su lado, prácticamente a su mismo nivel, eso dio una especie de estatuto a la mujer que era muy diferente. Y con eso Cortés se ganó los 50% de los votos en Mesoamérica. Eso es un elemento de su éxito. El papel que va a dar a Malinche como especie de alter ego, al mismo nivel que él, cuando aparece en público, siempre Cortés aparece con Malinche, como una pareja, y con un punto de igualdad. Entonces, eso fue un elemento que tuvo su éxito, hay que decirlo. Pero la verdad, y luego entraron en una relación íntima, etc., y han podido intercambiar en los dos idiomas de la misma manera, y Malinche muy rápidamente entró en el control del manejo del español, pero es el náhuatl que permite a Cortés de entrar en su discusión con Malinche. Y Malinche tuvo una gran importancia también como informadora de Cortés. Le explicaba cosas que Cortés no podía conocer por completo. Entonces le indicó a cualquier momento hay que hacer eso porque el significado de tal color es tal, etc. Entonces fue realmente una fuente de información, de comprensión, eso sí, pero como lengua fue para dar un estatuto a esa mujer que no era su esposa legítima. Entonces como apenas lo he dicho, pero se casó, pero también lo explicó Emiliano
al rato cuando hizo su presentación. Cortés era casado con una española y fue la condición de su liberación de la cárcel en Santo Domingo. Y entonces oficialmente está casado, entonces no puede presentar a Malinche como su esposa o su concubina, entonces la presentó como su intérprete, su lengua, y eso dio un estatuto a Malinche que era suficiente. Pero detrás de eso había lo simbólico de la mujer, y creo que no hubo problema de comprensión en náhuatl. Pero eso es un muy buen símbolo de ver el trabajo que hay que hacer para entender nuevamente lo que pasó realmente y no seguir en lo que aparece en los libros de texto en México, que es la historia decimonónica prácticamente reescrita por los norteamericanos en un contexto de control del territorio latinoamericano después de la independencia. La declaración Monroe viene 2 años después de la independencia de México, y como se sabe, la independencia de México provoca la independencia de toda América Latina, a la excepción de la República Dominicana, que será un poco más tardía, y de Cuba, que será únicamente en 1898. Hay que parar, ¿no? Porque si no podemos hablar. ¿Tomamos una última o no tenemos tiempo? Y tenemos que cerrar porque ya Tenemos que cerrar. vamos tarde. Entonces, una última intervención y damos las gracias al maestro. Entonces, vamos a... ¿Quién va a decidir quién va a hacerlo? ¿Cuántas dudas hay? ¿Cuántas manitas tenemos arriba? Híjole, qué difícil. Si es breve, Ok, la Miss vio primero. Yo le creo. ¿qué? Gracias. Buenas Pues, tardes. quizá vamos a salir y podremos hablar entonces afuera. ¿A qué se debió el abandono de las grandes ciudades indígenas del momento? ¿El abandono de? De las grandes ciudades como Tenochtitlán. Tengo entendido, según he leído en algunos lugares, se abandonó después de cierto punto, después de la conquista española. ¿Quién abandonó? Todos los nativos y los españoles en parte. Pues no sé, el abandono de Tenochtitlán no pasó, nada más que durante la reconstrucción, no sé de qué quiere hablar, pero después de la conquista había que reconstruir al idéntico, entonces se fue a vivir a Coyoacán, Cortés, hasta 24, pero eso duró 2 años, pero no sé, nunca fue abandonado. Es la palabra abandonado que no entiendo bien. ¿Por qué abandonar a México? No, bueno, a la ciudad en general, no a México, solamente a la ciudad. Hay que entender que la idea de Cortés no era destruir la Ciudad de México, pero cuando, lo siento, pero cuando hace la lucha por tierra, ¿qué quiere Cortés? Hacer una conquista a la manera prehispánica, apoderarse del templo mayor de la ciudad, porque en el sistema prehispánico, apoderarse del templo mayor es apoderarse de la ciudad. Entonces entra Cortés con sus 25 hombres y intenta subir arriba del templo mayor. Y el problema es que para llegar al templo mayor había calles, las calles hay casas de 2 pisos y todas las terrazas eran lugares para tener arcos, flechas, piedras, etc. Entonces, para llegar hasta el templo mayor tuvo que destruir las calles que estaban en el acceso al templo mayor. Entonces eso inició una destrucción, pero hay que entender que es una destrucción consecutiva a la idea de Cortés, que quería hacer una captura de la ciudad de la manera prehispánica. Entonces es un tipo de destrucción muy extraña, ¿no? Es muy extraño. Pero de abandono no hubo abandono, creo que no. Gracias.
Entonces me queda apenas el tiempo de agradecer su presencia, fue un momento muy importante, es un gran placer, como lo he comentado, estar aquí en Oviedo, en esa institución muy dinámica. Felicitamos a su director y su inventor y espero que tendremos otras oportunidades de vernos en Oviedo. Gracias.